Hola, tenemos el siguiente ejercicio. Entonces nos pide completar la siguiente tabla. Tenemos esta tabla de aquí, donde podemos ver phi sub 1 hasta phi sub 6 de manera vertical y horizontal, donde se define phi sub 1, phi sub 2 hasta phi sub 6 de las maneras que están ahí como matrices de 3, de 2 por 3. Entonces, para entender qué significa cada una de estas, porque en realidad no es una matriz como las venimos conociendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos, por ejemplo, phi sub 2. ¿Y qué es lo que significa phi sub 2? Es este de aquí. Nosotros tenemos los elementos 1, 2, 3, ¿sí? Y en vez de 1, 2, 3, lo que podríamos tener es lo siguiente. Vamos, vamos a suponer que, o vamos a verlo así también, ABC. Lo importante aquí es primero darnos cuenta o simplemente aclarar que los elementos 1, 2, 3 solamente son símbolos, así como ABC. O sea que 1, 2, 3 podría ser, por ejemplo, también X, Y, Z. ¿Sí? Solamente son símbolos. Lo importante aquí es lo siguiente, que nosotros vamos a considerar que este es el primer lugar. Uy, ya. Este de aquí, las posiciones que están aquí son las posiciones del primer lugar, las posiciones que están acá son del segundo lugar y las que están acá del tercer lugar. Aquí podemos ver que el 1 está en el primer lugar, el 2 está en el segundo lugar y el 3 está en el tercer lugar. Acá A está en el primer lugar, B en el segundo lugar y C en el tercer lugar. Entonces, lo que significa phi sub 2 es lo siguiente. A la ordenación de elementos 1, 2, 3 o ABC, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner el primer elemento ahí mismo, o sea, no le muevo. Al elemento 2 le muevo a la tercera posición. Si vemos aquí, al elemento 2 le estoy moviendo a la tercera posición y al elemento 3 le estoy moviendo a la segunda posición. O sea, estamos permutando, moviendo, cambiando el orden. En esta permutación, el 1 no ha cambiado de orden. Equivalentemente, esto lo podemos escribir con símbolos ABC. El A se queda sin moverse, el C se mueve a la segunda posición y el B que está en la segunda posición se mueve a la tercera. O sea, estas dos son lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto va a ser importante. Va a ser importante tomarlo en cuenta porque es en realidad lo que significa phi sub 2, una permutación. Ahora, vamos a definir vamos a definir lo siguiente. S sub 3, vamos a definir S sub 3 de la siguiente forma. Phi 1, phi 2, phi 3 hasta phi sub 6. Entonces es este conjunto. Este es el S3. Y tenemos que tomar en cuenta que los símbolos, ¿no es cierto? 1, 2 y 3, como A, B, C, no importan. O sea que aquí da lo mismo considerar S3 con los símbolos 1, 2, 3, A, B, C o X, Y, Z. Entonces, eso no tiene importancia. Pero lo que nosotros vamos a hacer, como está en nuestro ejercicio, es considerar los elementos 1, 2 y 3. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que sobre este conjunto en realidad se puede definir una operación que le vamos a conocer como multiplicación y es justamente la que está acá en esta tabla. Esa multiplicación es la siguiente. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, multiplicar phi sub 2 con phi sub 3? Vamos a hacer esto. Entonces, para no escribir una definición tan enrollada, lo que voy a hacer es simplemente explicar qué significaría la multiplicación de phi sub 2 con phi sub 3 y los demás son bastante análogos, que es justamente lo que vamos a hacer para completar la tabla. Phi sub 2 multiplicado por phi sub 3. Este simbolito multiplicación le pueden poner como sea, no importa. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos, 1, 2, 3, los elementos 1, 2, 3, igual, 1, 2, 3. Entonces, veamos que era phi sub 2. Phi sub 2 está aquí, 1, 3, 2. Es la permutación que hace eso. 1, 3, 2. Y el phi sub 3, ¿qué es lo que hace? Phi sub 3, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está más arriba. 2, 1, 3. Ya. Entonces,
Entonces, este de aquí es phi sub 1, este de aquí es phi sub 2. Vamos a hacer lo siguiente, entonces la multiplicación va a ser esto. Tenemos esto. Primer lugar, recordemos. Segundo lugar, tercer lugar, que es distinto el lugar que ocupa un elemento al símbolo del elemento. Justamente aquí coincide, notemos el símbolo 1 con su posición 1, pero eso hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces, notemos lo siguiente. Al número 1, o al elemento que está en, en la primera posición, ¿sí? ¿Qué es lo que le hacemos? De acuerdo a phi sub 2, le dejamos en la primera posición. Ya. Entonces, ahora vamos acá. El elemento que está en la primera posición. Acá terminamos en la primera posición. El elemento que está en la primera posición, ¿a dónde se mueve? Gracias a phi sub 3. Se mueve a la segunda posición. Entonces, esto lo vamos a poner que es igual a una nueva permutación. ¿Y cuál permutación es esta? Pues es la siguiente. Notemos que al número 1, gracias a phi sub 2, el número 1 se quedó ahí mismo. Y luego, gracias a phi sub 3, se movió al segundo lugar. O sea, a la final el 1 se queda en la posición 2, en el segundo lugar. Ahora, vamos a ver qué pasa con el 2. El 2 está en la segunda posición, se mueve a la tercera posición gracias a phi sub 2. Ya, el 2 se mueve a la tercera posición. Ahora, gracias a phi sub 3, ¿qué pasa con los que están en la tercera posición? Se mueven a bueno, se quedan exactamente ahí, en la tercera posición. O sea que el 2 a la final se queda en la tercera posición. Entonces ponemos acá el 2. Y aquí falta un elemento que obviamente va a ser 3 porque es una permutación. Un mismo número no puede ocupar dos lugares, por ejemplo. El 1 y el 2 no pueden ocupar el primer lugar. O uno es el primero o uno es el segundo, pero no los dos al mismo tiempo. Entonces acá lo que nos queda es 3. ¿Sí? Entonces phi sub 2 por phi sub 3 es eso de aquí. Es esta permutación, que lo que hace es que al 1, 2, 3 es la permutación, le hacemos que el 3 venga a la primera posición, el 2 a la tercera y el 1 en la segunda. Entonces esa es la multiplicación de phi sub 2 con phi sub 3. Las demás multiplicaciones se definen de manera análoga. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Es básicamente que tomamos una permutación phi sub 2 y a continuación le realizamos una permutación phi sub 3. Eso es simplemente una multiplicación de dos permutaciones. Entonces podemos ir completando la tabla. Lo que tenemos ahorita es esto, ¿no? Que phi sub 2 por phi sub 3 es igual a esta permutación. Y si miramos aquí en las definiciones de qué significaba los phi sub i, miren, acá nosotros tenemos 3, 1, 2, aquí abajo 3, 1, 2. Aquí nosotros tenemos 3, 1, 2. Y lo que vamos a tener acá arriba, ¿dónde está el 3, 1, 2? Está aquí, el 3, 1, 2. Entonces, eso quiere decir que tenemos phi sub 5. O sea, desde acá es igual a phi sub 5. Phi sub 5. Listo. Entonces, ese es el valor que podemos poner en la tabla, phi sub 5. Phi sub 2 por phi sub 3 es igual a phi sub 5. Phi sub 5. Uy. Ya. Antes de eso, es, es importante notar lo siguiente, que nosotros tenemos aquí phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3 y phi sub 4, phi 5 y phi 6 de manera ordenada. Y esto ocurre por lo siguiente. Aquí tenemos la multiplicación de phi 1 con este numerito de aquí, es la multiplicación de phi 1 con el phi 1. Entonces, phi 1 con phi 1, ¿qué es phi 1? Es la permutación que no hace nada, si vemos aquí la definición. Al 1, 2, 3 le mantiene igual, o sea, no mueve ningún puesto. Por lo tanto, podemos decir que es la permutación neutra, por decirlo así. Y ya vamos a ver que tiene sentido llamarlo así en realidad. Entonces, si nosotros hacemos una permutación phi sub 1, básicamente no hacemos nada. Por eso cuando multiplicamos phi sub 1 con phi sub 1 nos queda phi sub 1, phi sub 2, phi sub 1 le multiplicamos con phi sub 1 y obtenemos el phi sub 2 porque phi sub 1 básicamente no hizo nada y así hasta phi sub 6.
Y en la fila, en la columna vertical, aquí, tenemos exactamente lo mismo. Entonces, estas columnas se llenan de inmediato. Las demás nos dan de regalo y las otras tenemos que irle llenando. Entonces, ahora vamos a ir con la siguiente. Phi sub 2 con phi sub 2 que nos falta aquí, en este espacio. Phi sub 2 con phi sub 2. Entonces, hagamos eso. Multipliquemos phi sub 2 con phi sub 2. Ya. Entonces, pongamos aquí phi sub 2. Phi sub 2 multiplicado con phi sub 2, aquí es igual. Veamos, vamos a hacerlo esto un poco más rápido. 1, 2, 3. Y acá también. 1, 2, 3. Y acá 1, 3, 2. 1, 3, 2. Entonces hacemos lo siguiente. Al que esté en el primer lugar le dejamos en el primer lugar. Luego el que está en el primer lugar le seguimos dejando en el primer lugar. Por lo tanto, este es igual a 1, 2, 3. El 1 se queda en primer lugar. Eso estamos diciendo básicamente. Ahora, con el 2. ¿Qué pasa con el 2? Gracias a phi sub 2, el 2 se va a la tercera posición. Ahora, el que está en la tercera posición, ¿a dónde se va? A la segunda posición. ¿Qué quiere decir? Que a la final el 2 se quedó en la segunda posición. ¿Sí? Phi sub 2 con phi sub 2. El phi sub 2, ¿qué es lo que hace? Primero le manda al 2 a la tercera posición, como está aquí. Luego, otra vez aplicando phi sub 2, al que está en la tercera posición le manda a la segunda posición. Por eso el 2 en realidad es como si no se hubiese movido. Ahora, con el 3. ¿Qué pasa con el 3? Le mando a la segunda posición, ¿sí? Y al que está en la segunda posición ahora se va a la tercera. Por lo tanto, el 3 tampoco se ha movido. Y esto era de esperarse, porque ya teníamos 1, 2, el que faltaba de llenar acá era el 3. Entonces, está listo. Si recordamos, este es phi sub 1, nada más. Entonces, phi sub 2 por phi sub 2 no es nada más que la identidad, o sea phi sub 1. Phi sub 1. Ahora completemos phi sub 2 con phi sub 4. Aquí está, phi sub 2 con phi sub 4. Tenemos que llenar esta parte. Entonces, hagamos eso. Phi sub 2 con phi sub 4. Tenemos acá. Phi sub 2 multiplicado con phi sub 4. Ya. Copiemos 1, 2, 3. Phi sub 2 era 1, 3, 2. Y el phi sub 4, ¿qué es lo que hace? Ya vamos a ver. El phi sub 4, acá está. Acá está. Lo que hace es 2, 3, 1, ¿no? Entonces eso ponemos acá, 2, 3, 1. 2, 3, 1. Ya, esto nos va a dar otra permutación, ¿no es cierto? 1, 2, 3, ya. Ahora, notemos. Al 1, ¿qué pasa? Phi sub 2 le deja en la primera posición. O sea, aquí está aquí, el 1 se queda en la misma posición, en el primer lugar. Y acá, el que está en el primer lugar le manda al tercer lugar. O sea, en realidad, el 1 se va al tercer lugar, a la final. Ahora, el que está en segundo lugar, sí, le mando al tercer lugar. Ahora, el que está en tercer lugar le manda al segundo lugar. O sea, quiere decir que el 2 se queda en el segundo lugar, no se mueve. 2. Ahora, ¿qué pasa con el 3? No le queda de otra que estar acá. Entonces, tenemos 3, 2, 1. ¿Dónde aparece el 3, 2, 1? Está acá, ¿no? Aquí está, aquí aparece el 3, 2, 1, que es phi 6. Entonces, este es phi 6. Tenemos que este es phi 6, esta multiplicación. Phi 6, o sea, phi 2 por phi 4 es phi 6. Phi 2, phi 4 es phi 6. Eso lo ponemos en la tabla. Phi 2 por phi 4 es phi 6. ¿Sí? Entonces, haciendo lo mismo, podemos completar las siguientes. Entonces, ahora vamos a hacer un poco más rápido la multiplicación. Entonces, lo que vamos a multiplicar ahora es el phi 2, que está aquí, con el phi 5 de acá. Veamos aquí nos da igual eso. Ya, tenemos el phi 2 que está acá, que nos dice que al 1, ¿no es cierto? Al que está en la primera posición le mandamos a la primera posición, o sea, no hacemos nada. Luego, gracias al phi 5, al que está en la primera posición le mandamos a la segunda posición. O sea que el 1 se queda en la segunda posición. Tenemos entonces 1, 2, 3. Al 1 le mandamos a la segunda posición. Ahora, ¿qué pasa con el 2?
primero, Fi2 que le hace al 2, le manda a la tercera posición. Fi5 que le hace a la tercera, al que está en la tercera posición, le manda a la primera posición, o sea que el 2 se queda en la primera posición. Ahora, el 3 no queda de otra que se quede ahí, entonces tenemos 2, 1, 3 abajo. ¿Qué significa esto acá? ¿Dónde está el 2, 1, 3? Está aquí. Entonces, podemos ver que la multiplicación de Fi2 con Fi5 es Fi3. Por lo tanto, llenamos acá Fi3. Si nosotros hacemos algo parecido, vamos a concluir que Fi2 multiplicado con Fi6 en esta parte de la tabla, ¿sí? No es más que Fi4, ¿sí? Ahora, ya. Uy, listo. Entonces ahora podemos ir a la posición, a la parte de acá, donde lo que queremos llenar es Fi4, Fi2, Fi4, Fi3 y así. Entonces Fi4 por Fi2, aquí es igual. Lo que podemos hacer, Fi4 por Fi2, podemos concluir que en realidad es Fi2. Ahora, Fi4 por Fi3, hagámosle rápido también. Fi4 por Fi3, aquí es igual. Aquí está el Fi4, acá está el Fi3. Entonces, veamos. El 1, ¿qué pasa? Se va a la... El 1, ¿qué pasa con el 1? Se va... Hagámosle acá. 1, 2, 3. La multiplicación de Fi4 con Fi3. Entonces, hacemos el 1, 2, 3. ¿No es cierto? Al 1 le mandamos a la posición 3, ¿ya? Y el que está en la posición 3 le dejamos ahí mismo. Entonces el 1 se me queda en la posición 3. Ahora, ¿qué pasa con el que está en la segunda posición? El que está en la segunda posición le mandamos a la primera posición, gracias a Fi4. Y el que está en la primera posición le mandamos a la segunda posición, o sea que el 2 se queda aquí. Entonces tenemos que, esta es la multiplicación de Fi4 con Fi3, o sea, 3, 2, 1, donde le vemos el 3, 2, 1 que está acá. Es el Fi6. Entonces aquí es Fi6. Entonces ahora Fi4 con Fi4 que es igual, estamos aquí, Fi4. El 1 vamos a multiplicarle acá el resultado de Fi4 con Fi4. Entonces al 1 le mandamos a la tercera posición. Otra vez aquí en Fi4 mismo, el que está en la tercera posición le mandamos a la segunda posición. O sea que el 1 en realidad se queda a la final en la segunda posición cuando aplicamos Fi4 con Fi4. ¿Sí? Ahora, 2, ¿qué hacemos con el 2? Con Fi4 una vez le mandamos a la primera posición, luego otra vez Fi4, el que está en la primera posición le mandamos a la tercera posición, acá, ¿sí? A la tercera posición. Entonces, a la final el 2 se queda en la tercera posición y al 3 no le queda más que estar acá. Entonces, el 3, 1, 2, ¿dónde está? El 3, 1, 2, ¿dónde aparece? El 3, 1, 2, aquí está, 3, 1, 2, es el Fi5, aquí. Entonces, aquí era Fi6, aquí es Fi5. Nos queda por completar esos dos de acá, Fi4 con Fi5, que es igual. Entonces completemos eso, Fi4. El que está en la primera posición, ¿sí? De Fi4, le mandamos a la tercera. Y ahora, gracias a Fi5, al que está en la tercera posición, le mandamos a la primera posición. Es decir, que el 1 se queda en realidad en la tercera posición. Acá está. No, el 1 se queda en la primera posición. Sí, ya dijimos. Ya. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el 2? El 2, Fi4 al 2 me manda a la primera posición. Cuando voy a Fi5, el de la primera posición, se me va a la segunda posición. O sea, queda acá. No me queda de otra que acá vaya 3. Entonces aquí, Fi4 con Fi4, he obtenido esto que es Fi1, ¿no? Recordemos, eso es Fi1. Entonces acá podemos poner Fi1, ¿sí? Y ahora, hagamos el último que es Fi4 con Fi6. Aquí está, en esta posición. Entonces, Fi4 con Fi6 aquí es igual. Tenemos Fi4 acá, Fi6 acá. Entonces, multipliquemos rápido. Entonces, al que está en la primera posición, gracias a Fi4, le mando a la tercera. Me voy a Fi6. El que está en la tercera posición, le mando a la primera. O sea que el 1 se me queda en la tercera posición. En la primera, perdón. ¿Sí? Gracias a aplicar Fi4 y luego Fi6. ¿Qué pasa con el número 2? El número 2, gracias a Fi4, se me va a la segunda, a la primera posición. A la primera, ¿sí? Gracias a Fi6, el que está en la primera se me va a la tercera, entonces a la final el 2 se me mueve a la tercera posición. Entonces, tengo el elemento ese de aquí, 1, 3, 2 acá abajo, donde le veo, 1, 3, 2 está acá. Entonces esto es Fi2, ¿sí? Quiere decir que la multiplicación de Fi4 con Fi6 en ese orden, 4, 6 es Fi2.
Sí, esa es una observación importante porque no es lo mismo Φ4 por Φ5 que Φ5 por Φ4. No, aquí no existe esa conmutatividad. Entonces ese es el primer literal.